Saludos familia, qué bueno saludarlos una vez más, poder estar aquí con alegría, gozo, transmitiendo. Gracias por permitirnos llegar a cada uno de vuestros hogares en esta hora. Podemos transmitir la palabra del Señor y durante estas 9 semanas hemos venido trabajando acerca de la vigilia, comunión con Dios. Gracias a Dios en esta semana hemos podido aprender un poco acerca de lo que son las parábolas. Y hoy también vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes. Encontramos el texto bíblico en el libro de San Mateo capítulo 25, el versículo 1 y 2. Dice la perla bíblica: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder entender y explicar la parábola de las 10 vírgenes. Querido Jesús, santificado sea su nombre. Gracias, Espíritu Santo, por darnos sabiduría. Querido Padre, gracias por dar a su Hijo para que muriera por nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Y hoy tenemos su gracia, su amor y su misericordia. Hay regocijo en ti, hay fiesta, y ha preparado un lugar para nosotros. Acompáñanos ahora, Señor, llénanos de ti y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Escuchemos el himno tema. Juntamente con ellos, en el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él.
en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. El espíritu y la novia dicen ven, vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven, el espíritu y la novia dicen ven. Agradecidos con el Señor, vamos a escuchar la narración de las 10 vírgenes. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 29. El premio inmerecido. Cristo está sentado con sus discípulos sobre el monte de las Olivas. El sol se ha puesto detrás de las montañas y las sombras de la noche, a guisa de cortina, cubren los cielos. A plena vista se halla una casa profusamente iluminada, cual si lo fuera para alguna fiesta. La luz irradia en raudales de sus aberturas, y un grupo expectante aguarda en torno de ella, indicando que está a punto de aparecer una procesión nupcial. En muchos lugares del Oriente, las fiestas de bodas se realizan por la noche. El novio va al encuentro de su prometida y la trae a su casa. A la luz de las antorchas, la procesión nupcial va de la casa del padre de la esposa a la del esposo, donde se ofrece una fiesta a los huéspedes invitados. En la escena que Cristo contempla, un grupo de personas está esperando la aparición de los novios y su séquito con la intención de unirse a la procesión. Cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo, pero se produce una demora. Transcurre una hora tras otra y las que están esperando se cansan y se duermen. A la medianoche se oyó un clamor: «He aquí, el esposo viene, salid a recibirle». De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa. Las 10 vírgenes toman sus lámparas y comienzan a acondicionarlas, apresurándose a marchar. Pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. No presumieron que habría una demora tan larga y no se habían preparado para la emergencia. Afligidas, se dirigieron a sus compañeras más prudentes, diciendo: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las otras 5, con sus lámparas recién aderezadas, habían vaciado sus vasijas, no tenían aceite de sobra y respondieron: «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras». Gracias a Dios porque en medio de esta parábola el Señor ha hecho suficiente provisión. Si nosotros miramos a través del tiempo, han habido 2 grupos. Están los buenos, los malos, los justos, los injustos.
las ovejas, los cabritos, los que entran al arca y los que quedan por fuera del arca. En este caso, las sensatas y las prudentes. Y hemos estudiado también el hijo mayor, el hijo menor, el que adora a Dios. Así que siempre va a estar dividido. Es para nosotros pensar de qué grupo nosotros estamos. O somos de las insensatas o somos de los prudentes. En este caso la palabra se refiere a dos grupos de cristianos. Los cristianos insensatos y los cristianos prudentes. Y vamos a estudiar, la palabra dice en el versículo 4, capítulo 25 de Mateo: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Aquí tenemos que aprender que en ese tiempo se utilizaban las lámparas para iluminar el camino como una antorcha. Se llevaba el aceite, la vasija estaba llena y había una luz encendida. El aceite iba dentro de la lámpara, pero fuera de la lámpara también llevaban una vasija y tenía aceite extra. Entonces, las lámparas es la palabra del Señor. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. La luz es el trabajo que usted y yo hacemos, es la predicación del Evangelio, el testimonio. Las vírgenes pues representan los dos grupos de personas. El esposo es Cristo Jesús cuando venga por segunda vez a llevarnos conforme a la promesa que le ha hecho en el libro de San Mateo 24. Así que con esto en mente podemos nosotros mirar el gozo que tenían estas vírgenes. Todas estaban dentro de la iglesia, todas estaban esperando al esposo, todas aparentemente tenían aceite, todas tenían las venas encendidas, pero había algo que les faltaba y era el aceite extra. Es esa presencia del Espíritu Santo de Dios que nos representa para continuar en esta vida. Recordemos que el tiempo de gracia pronto se va a cerrar. El tiempo en que nosotros vayamos al Señor pronto se va a acabar. Como en el arca de Noé, el Señor vino, cerró la puerta y después de que cerró la puerta, nadie la pudo abrir. La venida de Jesús está cerca, familia. ¿De qué grupo estamos? ¿Estamos del grupo de los prudentes o del grupo de los insensatos? Usted y yo sabe de qué grupo estamos porque sabemos que el prudente es aquel que se alimenta de la palabra de Dios. Porque las lámparas es la palabra de Dios, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las prudentes son las que pasan tiempo al lado de Jesús. Son las que asisten a la lectura de la Biblia frecuentemente, los que podemos dedicar cada mañana, tarde y mediodía comiendo de la palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que aunque haya demora, la fe va a permanecer. Los que tenemos esa confianza y esa seguridad que el esposo va a venir, aunque no sabemos la hora. Pero como no sabemos el día ni la hora, por eso estamos preparados cada día. Nos alimentamos del pan espiritual, tomamos la sangre de Cristo y comemos el pan de vida. Por eso nos podemos preparar cada día y tener esa prudencia de que si falta mucho tiempo o el esposo se demora en venir, por la gracia de Dios tenemos suficiente provisión de aceite en nuestras lámparas y nuestras vasijas a través de la fe permanecen llenas. Versículo número 6 dice: y a la medianoche se oyó el clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Escuchamos nosotros la introducción, como el novio era del oriente costumbre de poder acompañar desde la casa de la novia hasta la casa del novio y hacer ese proceso. Lo hacían a la medianoche con esas luces, era un símbolo especial en esa fecha. Pues el Señor a través de su parábola hoy nos quiere enseñar que esa parábola de las 10 vírgenes nos debe abrir a nosotros los sentidos para estar preparados, apercibidos, tener la palabra de Dios, tener suficiente aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas
para poder resplandecer y que el carácter de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Apreciada familia, ¿necesitamos el aceite? ¿En su hogar está escaseando el aceite? ¿O quizás las lámparas se están apagando? ¿O quizás nos falta a nosotros fe y confianza? Recuerdan, el esposo ya viene. Salir a recibirlo. Y si se demora, usted y yo tenemos la confianza de que hemos tenido fe, de que hemos pasado tiempo a los pies de Jesús, porque el mejor lugar del mundo es a los pies de Jesucristo. Si nosotros vemos la historia de María Magdalena, después de que conoció a Jesús, pasaba tiempo con Jesús y el Señor le dio el privilegio de poder ungirlo antes de morir, y también fue la primera mujer a la cual Jesús se le apareció en su muerte. Tiene un privilegio al prepararnos nosotros y al tomar de la palabra de vida cada día. Por eso, así como las 10 vírgenes, podemos nosotros estar todos esperando, pero hay un grupo especial que está preparado, y esas son las prudentes, las vírgenes prudentes. ¿Por qué habla de las vírgenes? Porque representa el tipo de la fe pura que presenta el Evangelio. Y gracias al Señor, hoy nosotros podemos tener el tiempo ahora para decidir. Vamos a tener suficiente palabra de Dios, suficiente aceite, para que cuando el esposo venga, entonces nos haya apercibidos. Y si demora mucho tiempo, por la gracia de Dios tenemos suficiente aceite para que las lámparas puedan iluminar el camino del esposo para que él pueda llegar hasta la casa de su prometida. El Señor Jesucristo viene. La iglesia, usted y yo, debemos estar preparados como prudentes, sembrando la semilla del Evangelio, predicando a tiempo y fuera de tiempo, aún en medio de esta cuarentena, aprovechando el tiempo, gracias a Dios, para decirle: Señor, nos preparamos porque queremos tener suficiente aceite, queremos tener las vasijas llenas. Nuestra fe puede producir más fe en otros, que al ver las personas, nuestras vidas, podamos ser luz, esa luz que irradian el aceite de Jesús. Y no podamos ser ese grupo de insensatos que entonces tenemos que salir corriendo a última hora a buscar. Recuerden, no es fácil, por eso es necesario ser prudentes, no esperar la última hora para prepararnos, porque la puerta se puede cerrar y entonces quedamos nosotros a la deriva. Vamos a ver este video con representación de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el esposo! El esposo ya viene. Id a recibirle. El esposo ya llega. Juntemos todo y vayamos. Vamos. Sara, ¿Ya escucharon? Ya viene. Pronto. Ya viene. Ya viene. El esposo. Llegó. Apresuraos. Vamos, ya viene. Vamos.
dadnos de vuestro aceite. Ya no nos queda nada. No podemos, pues no tendremos suficiente. Ve a quienes venden y cómprale a ellos. Vamos a comprar aceite. Buscad por todas partes. Si encontráis algo, decidme. ¡Aquí hay algo! Oh. Señor, señor, ábrenos, abran, señor. Por favor, ábrenos, señor. Por favor, abre. De cierto os digo que no os conozco. La palabra del Señor en cada uno de nuestros corazones debe germinar para dar vida y dar vida en abundancia. La influencia de la palabra no permanece activa, entonces nosotros somos insensatos. El Espíritu Santo obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implementando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se dan contentamiento con la obra superficial que tienen. Apreciados hermanos, nuestra vida cristiana no debe ser superficial, debe ser una vida que está alumbrando para la honra y gloria de Dios, caer sobre la roca que es Cristo Jesús y saber que cada día que nosotros vamos a comer ese pan y a beber ese vino, a comer la palabra del Señor, podemos fortalecer nuestra vida espiritual. Así que vino la crisis a la medianoche, versículo 9 y 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y no estaban preparadas y no entraron a las bodas y se cerró la puerta. Allí es donde el Señor nos enseña el gran amor que tiene por cada uno de nosotros, pero también que hay un tiempo de límite, hay un tiempo de gracia para la preparación. Y hoy estamos en ese tiempo. Apreciada familia, hoy es el día de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No esperemos el último momento como las vírgenes que no estaban preparadas. Usted y yo debemos estar preparados para la segunda venida de Jesús. Pronto aparecerá en las nubes de los cielos. Por eso queremos usted y yo estar preparados. Hoy comer el pan de vida, llenar nuestras lámparas de aceite y tener las vasijas llenas también, para que si demora en venir el esposo,
usted y yo estemos preparados para poder soportar la crisis. Siempre hay una crisis y en el momento de crisis es donde se ven los hijos de Dios que han pasado más tiempo con Jesús y los que se han preparado superficialmente. La palabra del Señor nos enseña en el libro de San Juan, permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí está el secreto de la vida cristiana. Las vírgenes prudentes tomaron aceite, prendieron las lámparas, llenaron las vasijas que tenían las lámparas y otras vasijas extra de aceite para estar preparadas porque no sabían si el esposo iba a venir. Así que familia, nosotros hoy como el pueblo del Señor nos encontramos preparándonos cada día y estamos esperando a ese esposo que venga para llevarnos en las nubes de los cielos, pero tenemos que seguir alumbrando, tenemos que seguir dando testimonio, porque el Señor quiere que usted y yo nos preparemos para ese regreso con Cristo Jesús. Así, aunque los días son difíciles, pero hoy nosotros nos preparamos para esos días difíciles porque estamos a los pies de Jesús comiendo el pan de vida y tomando el agua de vida eterna, para que podamos nosotros entonces estar preparados y no ser insensatos, sino ser prudentes al comer el pan de Dios. Pero en los postreros días, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Estamos viviendo en los últimos tiempos, familia, y gracias a Dios, Dios nos escogió para ser protagonistas de las profecías de hoy. Debemos levantarnos nosotros a alumbrar, como nos dice el libro de Isaías, levántate y resplandece, porque tu luz ha venido para resplandecer al mundo que está en pecado. Pero antes que eso tenemos que llenar nuestras vasijas del aceite especial del Espíritu Santo de Dios. Y ese tiempo que Dios nos da ahora es para que usted y yo estemos alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Dios, para mostrarle al mundo que aunque el esposo demore, usted y yo estamos fortalecidos con el aceite del Espíritu Santo y tenemos un extra por si demora. Pero el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, perseverante, esperando que usted, familia, y que yo demos el paso hacia la salvación. Hoy les podemos invitar para que llenemos nuestras vidas espirituales del aceite del Espíritu Santo y podamos permanecer de parte de Dios aunque se desfomen los cielos. Recuerden, habían 10 vírgenes, pero solamente 5 estaban preparadas. Que por la gracia de Dios usted y yo seamos parte de esas vírgenes prudentes, pero no por la casualidad, sino porque hemos pasado tiempo con Cristo Jesús. Hemos tenido intimidad con ese Dios. Nos levantamos y nuestro primer pensamiento debe ser para darle gloria y honra a Dios, para cantar, para darle la bienvenida al día, para despedir el día cuando el sol se pone en su ocaso y decirle gracias Señor por este hermoso día que tú nos das. Así podemos nosotros permanecer cada día buscando y preparándonos como aquellas vírgenes prudentes para la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Entonces, la venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, a la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la tierra. En los días de Noé, Lot pintaba la condición del mundo como estaba en ese tiempo. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Por eso el Señor nos prepara a nosotros y nos dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 9 y 10. Dice así: su forma es la obra de revelar el carácter, pero hay tinieblas, pero hay que resplandecer porque la luz resplandece más que las tinieblas. Por la multitud de errores y herejías, el engaño de estos últimos días ha aumentado.
Pero gracias a Dios tenemos nosotros las profecías, tenemos las parábolas, tenemos los milagros de Jesús que nos preparan porque nosotros no andamos en tinieblas. Gracias a Dios andamos en luz, y si tenemos luz, tenemos comunión los unos con los otros, el Señor nos puede enseñar. Palabra de vida, el Gran Maestro, la página 341, dice así: para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de preparación por causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. Así que, familia, no sé si está pasando por un momento de tinieblas, de angustia, de incertidumbre, de enfermedad, de hambre, de crisis, pero recuerde que si hemos pasado tiempo a los pies de Cristo Jesús, estaremos preparados como las vírgenes prudentes, para preparar a otros, para ilumbrar el camino que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Por eso el Señor nos enseña a que demos pasos de fe cada día y que podamos abrir las Escrituras para alimentarnos. Y entonces nosotros podemos decir, como dice el libro de Isaías 62, he aquí, dicen las Escrituras, que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista la gloria de Dios. Sobre usted debe resplandecer, sobre mí debe resplandecer la gloria de Dios a través del Espíritu Santo, para darnos esa fortaleza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también Isaías capítulo 40, versículo 9 nos dice que nacerá el sol de justicia. En aquellos días, esperando la venida del esposo, han de decir el pueblo, veis aquí que Dios es el que va a venir. En los últimos rayos de misericordia del Señor que tiene preparados para nosotros. Ese mensaje, los hijos de Dios han de manifestar la gloria de Dios y en sus vidas, en sus caracteres, hemos de revelar el gran amor de Cristo Jesús. Por eso el sol de justicia nacerá sobre nuestros corazones para permanecer como hijos de Dios. Y hoy tenemos que llevar esa palabra de Dios al que está cautivo por el pecado, al que está preso, aquel que está desnudo, aquel que tiene hambre. Levantémonos para resplandecer como el Señor Jesucristo nos llama para resplandecer en su gracia y en su amor. Por eso cada día que pasa, nosotros como representantes de las vírgenes prudentes, en ese segundo en el grupo, podemos estar llenos del Espíritu Santo, haber conmigo la palabra del Señor, tener el aceite de Dios en nuestras vidas y prepararnos para que el carácter de Jesús pueda llenar nuestras vidas. Y entonces en este tiempo de gracia, en este tiempo de oportunidad que Dios nos da, estar apercibidos para cuando Él venga podamos decir, y que nadie nos engañe, porque vendrán muchos engañadores. Recordemos, familia, tenemos que estudiar la Biblia, porque vendrán muchos falsos cristos, pero entonces usted y yo conoceremos a nuestro Padre Celestial porque hemos pasado tiempo con Él, porque lo conocemos a través de su palabra, porque esa Biblia nos enseña que el amor de Cristo Jesús llena nuestros corazones para darnos sabiduría, conocimiento y palabra. Y entonces podemos nosotros decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Isaías 25:9. Por eso Dios nos ha preparado un lugar especial para usted y para mí. Yo los invito para que seamos parte de esas vírgenes prudentes, para estar llenos de la palabra de Dios, que en su hogar pueda permanecer la paz, la gloria y la honra de Cristo desde ahora y para siempre. Llenos del Espíritu Santo, podemos agradecerle a Dios a través de la oración. Querido Jesús, gracias por permitirnos llenarnos de tu pan. Gracias porque nos has hablado a través de su palabra. Sabemos que pronto el esposo vendrá a llevar a aquel pueblo que se ha preparado. Permítanos, Señor, pasar tiempo a los pies de Jesús, estar llenos con la palabra de Dios en nuestras vidas y que el Espíritu de Dios tengamos esas vasijas extras llenas para, si tarda, Señor, poder tener suficiente luz para enseñarle a aquel pueblo que tanto lo necesita. Envíanos, Señor, tu Santo Espíritu para permanecer de parte de ti, aunque se desplomen los cielos.
Gracias por nuestros hermanos, gracias por nuestros amigos que van a ver esta programación. Que la gracia del cielo abrace sus hogares. Y si hay alguna crisis, alguna situación difícil, que Cristo Jesús sea el pan de vida para vida. Gracias, Señor, por escucharnos y porque pronto vas a venir a llevarnos. Anhelamos, Señor, y te esperamos con nuestros brazos abiertos, pero queremos antes preparar a otros para el regreso de Cristo Jesús. Que ellos puedan conocer cuán amor de Cristo es en nuestras vidas, para que nuestros caracteres resplandezcan aún en las tinieblas. Ha llegado este momento, Señor, especial para entregar nuestra vida a ti. Toma nuestras vidas, te la entregamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del cielo permanezca en cada uno de nosotros y podamos llenarnos de su palabra y de cada uno de sus promesas. Hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga.